¿Cómo están, hermanos? Dios les bendiga. Hemos tenido una maratón este fin de semana y ayer tuvimos una reunión por la tarde en la que se derramó el Espíritu Santo. Amén. Primero establecemos una palabra y luego se libera el poder de Dios. Amén. ¿Cuántos vienen con expectativa hoy? A ver, levante su mano allí con expectativa. Amén. Pues Dios te va a tocar. Amén. Me encanta que después de la reunión haya café. Me gusta mucho el café. Así que después nos gozaremos en la palabra y nos gozaremos de un buen café después de la reunión. Iglesia, felicidades, felicidades. 13 años perseverando en el Señor. Y aquí seguimos adelante, amén. Dense un fuerte aplauso al Señor. 13 años. 13 años, wow. Y lo que viene es mayor, amén. Amén. Le invito allí, abra su Biblia en el libro de Hechos, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Vamos a leer hoy. Hechos, capítulo 12. Hechos, capítulo 12. Leemos del versículo 1 al 11. Dice la Escritura, poderosa palabra de Dios. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos, diga conmigo, orando. Amén. Esta historia, el texto, relata un tiempo difícil en la ciudad de Jerusalén, en Judea. Había muerto Esteban, ¿recuerdan a Esteban? Ese hombre que por proclamar a Cristo había sido lapidado por los fariseos y los saduceos. Ya había muerto Esteban, y la iglesia en Hechos capítulo 8 se estaba dispersando por todas las partes del mundo, por todo el mundo conocido, y allí donde llegaba la iglesia se establecía algún punto de misión, alguna obra. De esa manera fue que también surgió la iglesia de Antioquía. Y dice la palabra que en Jerusalén, en este tiempo, en Judea, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo del Señor. Jesucristo ya había resucitado y había venido el Espíritu Santo sobre los apóstoles en aquel aposento alto, y los había investido del poder de lo alto. Entonces ellos salían por toda Jerusalén haciendo milagros y declarando el nombre de ¿quién? De Jesús. Declaraban el nombre de Jesús y habían milagros.
prodigios, liberaciones. Al parecer el reino de Dios se estaba acercando y cada vez profundizándose más en las vidas, porque había evidencia de que el poder de Dios estaba allí latente, con milagros, señales y prodigios. Pero en contrapartida, también el poder de las tinieblas se estaba moviendo. En contrapartida, también el enemigo estaba maquinando para resistir a la iglesia y que ese movimiento de Dios pudiera quedarse en nada. La iglesia naciente estaba estableciendo el reino y se estaba desatando una guerra en el mundo espiritual, allí en la ciudad de Jerusalén. Había una guerra en los aires, iglesia. Y esa guerra, ¿recuerdan dónde empezó? Esa guerra espiritual empezó con Lucifer, cuando se rebeló a Dios. Allí empezó la guerra en los aires. Pero aquí en la tierra empezó la guerra cuando aquella serpiente engaña a Eva y a través del pecado el hombre se rebela contra Dios. Y desde esa época las tinieblas quieren resistir, o por lo menos lo intentan, pero dice la Escritura que el infierno, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Cuántos lo creen, iglesia? Por mucho que el infierno intente, haga estrategias, haga planes, mueva gobernantes, mueva fiscales, no importa. La iglesia se mantiene de gloria en gloria y de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. La iglesia va a seguir adelante. No nos vamos a detener. Amén. Por eso 13 años, felicitaciones otra vez. Porque la iglesia no se detiene a pesar de los obstáculos, a pesar de las resistencias, a pesar de las cortapisas del enemigo. La iglesia continúa avanzando. Amén. Y es que de toda la vida hay personas que se quieren rebelar contra Dios. Quieren resistir su obra contra Dios. El muy conocido Friedrich Nietzsche, filósofo alemán, dijo que la religión era para débiles y escribió un libro donde dijo que Dios había muerto. Este hombre, en el desenlace de su vida, acabó literalmente abandonado por su familia y delirando porque se rebeló contra Dios. El novelista Sinclair Lewis, premio Nobel en 1930, premio Nobel de literatura, en su novela Elmer se burla del cristianismo porque en ese libro el protagonista es un evangelista. Es un evangelista que se vuelve alcohólico y luego tiene una vida de libertinaje. Se quiso burlar de Dios a través de su libro y Sinclair Lewis acabó sus días como un alcohólico en Italia. Nadie se puede rebelar contra nuestro Dios. Ernest Hemingway, premio Nobel también de literatura, se jactaba en toda su vida de llevar una vida de libertinaje, diciendo: yo tengo el control de mi vida. Yo tengo el control de mi vida. Este hombre que se rebeló contra Dios, en el último día de su vida, se suicidó de un disparo en la cabeza. Nadie se puede rebelar contra Dios. Nadie se puede rebelar contra Dios. Faraón quiso oponerse al Señor, pero el Señor triunfó. Amén. Por medio de Moisés, el Señor triunfó, emancipó, hubo un éxodo, sacó al pueblo de Israel de la fortaleza, del gobierno de Faraón. ¿Por qué? Porque aunque Faraón quiso rebelarse contra Dios, Dios siempre gana. Dios siempre gana. Dios siempre gana. Te lo estoy diciendo en el Espíritu. Dios siempre gana. El Señor es con nosotros. ¿Quién contra nosotros? Dice la Escritura. Hermanos, si estás con Dios, tienes todas las de ganar. Herodes Agripa I, que es el gobernante en el texto que hemos leído, también se quiso rebelar contra el Señor, haciendo sufrir a la iglesia. Les estaba maltratando. Ya no solamente no era por arresto, no era por castigo, sino que iba un paso más allá. Iba al homicidio, a acabar con ellos, a darles muerte a ellos.
Por eso digo, iglesia, que en ese momento había un mundo oscuro de tinieblas que quería paralizar la obra del Señor. Era una fuerte oposición que este hombre promovió para que la iglesia no avanzara. Herodes Agripa I, que fue nieto de Herodes el Grande en el tiempo de Jesús. Y llegó a matar a Jacobo, Santiago, el hermano de Juan. Lo llegó a matar a filo de espada. Cuando leemos en la Biblia esta expresión, a filo de espada, nos da, no sé, algo se me revuelve dentro de mí, porque ver a alguien morir a filo de espada es muy fuerte, iglesia. Ver a alguien ser decapitado con una espada es muy fuerte. Y este hombre era sanguinario y no tuvo escrúpulos y mató a Jacobo. Y como mató a Jacobo, entonces él intentó arrestar a Pedro para también matarle ¿a qué? A filo de espada. Dice la escritura que eran los tiempos de panes sin levadura. Casi toda Jerusalén se reunía para la fiesta. Y en los planes de Herodes Agripa estaba sacar a Pedro para ejecutarlo públicamente delante de todos los judíos y así se pudiera ganar más popularidad. Ese era el tiempo de la iglesia primitiva. Solo por establecer el reino de Dios. Y logran encarcelar a Pedro, porque si atrapas el líder, muerto el líder, acabas con el movimiento. Si al final vas a por el líder, acabas con el movimiento. Y eso pensó Herodes Agripa, ir a por el líder, a por Pedro, para acabar con ese movimiento de que un hombre había resucitado y tenían poder de Dios sobre esa ciudad. Y dice la escritura que Pedro estaba en la cárcel. Pero la iglesia estaba, diga conmigo, orando sin cesar. Repita conmigo, orando sin cesar. La iglesia había entendido que no es con ejército ni con fuerza, es con el Santo Espíritu de Dios. Que el mundo espiritual no se mueve ni por chantajes, ni por dinero, ni por mis decisiones, se mueve en absoluta oración, iglesia. Si usted quiere estremecer el cielo y al infierno, tiene que orar. Orando sin cesar estaba la iglesia. Allí en el texto, cuando la palabra sin cesar viene del griego, que alude a un término médico que tiene que ver con el músculo. Significa dar movimiento a un músculo, flexionar un músculo. Cuando usted está orando, lo que está haciendo es flexionar un músculo. Y algunos tenemos engarrotado el músculo, lo tenemos entumecido, el músculo de la oración. Le pregunto, ¿cómo tiene su músculo de la oración en esta mañana? A algunos les puede dar calambre ahí cuando... Pero tiene usted que significa el término griego que alude al término médico, significa dar mi máximo esfuerzo. Orad sin cesar, decía el apóstol Pablo. Y el texto dice orando sin cesar, dando mi máximo esfuerzo, derramando mi alma. Iglesia, le quiero contar un testimonio. Mi hijo Adrián, tengo 3 hijos, el tercero nació en el año 2020, días antes del confinamiento. Y nació de 8 meses y medio. Y de repente, por el frío de Madrid, se constipó, tuvo una gripe, con tan solo 1 mes de nacido. Y tuvimos que llevarlo al hospital. Y cuando yo llego al hospital y veo a mi hijo Adrián con una mascarilla, con unos tubos, iglesia, creo que levanté la oración más sincera en mi vida. Creo que no le puse palabritas bonitas a la oración. A veces oramos con palabritas bonitas, ¿no? Sino que lo vi a mi hijo allí, en esa camilla, con 1 mes de nacido, que el doctor vino y no podía pincharle porque era muy pequeño,
no daban con la vena, tuvieron que pincharle varias veces y yo sufría al lado de mi hijo, ¿no? Era un momento difícil para mí. Y lo vi y elevé una oración, pero la oración con toda el alma. ¿Recuerdan a aquella mujer llamada Ana, que no podía quedar embarazada y entró al templo y dice la palabra que en oración derramó su alma? Yo me sentía igual. Yo derramé mi alma delante de Dios. Y al final pude ver la victoria en mi hijo Adrián. Pero porque derramé el alma, porque oré sin cesar. Lo que nos quiere decir aquí el término orando sin cesar es que des tu máximo esfuerzo, derrama tu alma al Señor. La iglesia contemporánea últimamente está siendo muy informada por la palabra de Dios, por todos los medios, pero el tema de la oración se ha dejado a un lado. Y es una estrategia del enemigo para nosotros como iglesia. Relegar a segundo plano la oración, porque la oración tiene poder. Así que vi aquí los martes a las 6, la oración, los martes a las 6 aquí orando porque el Señor se quiere mover y es a través de la oración. Recuerden cuando Daniel oró al Señor y dice la palabra que a causa de la oración de Daniel llegó el auxilio y la ayuda de Dios. Esa causa de la oración nuestra, que el Señor mueve el ejército celestial, iglesia, a favor de tu vida. ¿Qué estás pasando en el día de hoy? Te lo pregunto. ¿Qué está sucediendo con tu vida en el día de hoy? Hermano, es orando sin cesar, es flexionando el músculo de la oración, donde nosotros vamos a ver la victoria. Es orando, es ayunando, donde el Señor se va a mover con nosotros. No dejes de orar. Dile al que está a tu lado, no dejes de orar. Dile, estira el músculo. Estira el músculo. Recuerdan a Jesús que también en Lucas capítulo 22, versículo 44, Jesús en el Getsemaní elevó su oración más sincera en toda la agonía que estaba pasando y estaba a punto de pasar. Oraba, dice la palabra que oraba más intensamente. Oraba más intensamente. Tenemos que volver a la oración, iglesia. Tenemos que volver porque si no, ese músculo se entumece. Fue la oración de un grupo de hermanos en una casa que supo que no podía hacer nada más por Pedro. Fue la oración de ellos la que movió la mano de Dios a favor de Pedro. Fue la oración de un grupo de gente que creía en el poder de la intercesión. Fue la oración de un grupo de personas que dijo, bueno, ya no oremos más por mi situación personal, voy a orar por Pedro, por Juan, por Jacobo, voy a orar por ellos. Vamos a unirnos en oración para pedir a favor de ellos y vamos a ver su mano poderosa en otras vidas. Hermanos, a veces oramos y oramos siempre desde el mundo de las necesidades. Señor, dame para el alquiler. Señor, resuelve mi problema. Señor, mira que me pasa esto. Iglesia, está bien, pero es momento de escalar un nivel más. Tienes que orar e interceder por cualquier hermano en la congregación. ¿Sabes qué? Lo necesitan. Lo necesitan porque hay gente débil que no puede orar. Hay gente débil que no puede florecer y necesita que la iglesia se mantenga orando para que Dios mueva su ejército y pueda liberar, sanar y dar la victoria a sus hermanos. Amén. ¿Cuántos los van a hacer? Amén. Amén. El Señor está con nosotros y el Señor nos motiva a orar. Fue la oración la que trajo el ángel para romper las cadenas de Pedro. Fue un movimiento angelical que llegó de repente a la cárcel y liberó a Pedro. Iglesia, dice la Escritura en Hebreos 1:14, dice la Escritura en Hebreos 1:14, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, y se refiere a los ángeles
que los ángeles están a favor de los que son herederos de la salvación. Amén. Cuando oramos al Padre, el Padre mueve su ejército angelical a favor de tu vida. Y hay testimonios donde la gente dice que un ángel intervino en su vida, porque el Señor es ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo, iglesia. Y Dios a veces envía a sus ángeles para que nos puedan ayudar también aquí en la tierra. Parece que cuando hablamos de ángeles, hablásemos de cosas de la anterior historia, pero es que el Señor no es pasado, el Señor es eterno y el Señor mueve sus ángeles a favor de tu vida. No oramos a los ángeles, ni tampoco creemos en el ángel de la guarda. Oramos al Padre y el Padre hará lo que Él quiere. Y si envía un ángel a favor tuyo, amén. Gloria a Dios. Pero tenemos que tener la expectativa de que cuando oras, algo en el mundo espiritual se está moviendo. El mundo espiritual existe. El mundo espiritual existe. Lo voy a repetir por tercera vez. El mundo espiritual existe y tienes que elevar tu oración al mundo espiritual. ¿Cuántos quieren conquistar la laguna para Cristo? La laguna para Cristo. Empieza a interceder declarando que la laguna será para Cristo. Señor, que este es territorio tuyo, esta parte de Tenerife es tuya. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Empieza a interceder, iglesia. Y vas a ver cómo Dios mueve todo a favor de su iglesia. Aquella noche estaba Pedro, dice la Escritura, dentro de una cárcel, durmiendo. Imagínenselo. Al día siguiente, muy por la mañana, tendría que ser ejecutado públicamente. Y de repente encontramos a este hombre en la cárcel durmiendo, atado por la derecha a un soldado romano y por la izquierda a otro soldado romano. Y fuera de la prisión habían otros soldados romanos. Y Pedro estaba durmiendo. Tremendo. ¿Quién duerme? ¿Usted dormiría sabiendo que mañana, no sé, Hacienda le va a cobrar? ¿Usted dormiría si mañana pesa sobre usted una sentencia de muerte? ¿Usted dormiría si mañana sabe que tal vez ese familiar no va a continuar con vida en el hospital? ¿Usted estaría durmiendo? Lo estaría durmiendo. Pero vemos a Pedro durmiendo, que quiere decir que este hombre estaba plenamente confiado en el Señor, echando vuestra ansiedad delante de Él. Él mismo lo va a decir en sus cartas. Dirá, echando nuestra ansiedad delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Fue el mismo Pedro que luego escribió. Y ahora entendemos que Él entendía el descanso en el Señor, a pesar de las malas situaciones. ¿Está descansando? ¿Usted está descansando en el Señor? ¿O está con ese espíritu de angustia y de ansiedad? Está allí todo con los temores. Dios te invita a un descanso dentro de la cárcel, dentro del problema, que eches tu ansiedad, no cuando se acabe el problema, dentro del problema, echa tu ansiedad. Señor, confío en ti, tú harás. Señor, confío en ti, tú vas a hacer lo imposible. Tú vas a hacer lo imposible, Señor, tú lo vas a hacer. Y de repente vemos que un ángel llega a la cárcel y rompe las cadenas a Pedro y lo saca de la cárcel y traspasan varias puertas y varias guardias y llega a una puerta de hierro que se abre, que daba a la ciudad, era la entrada a la ciudad. Y luego pasa con el ángel Pedro y sale de la cárcel por completo. ¿Por qué? Vuelvo atrás. Porque había una iglesia flexionando el músculo de la oración. Porque había una iglesia flexionando el músculo de la oración. Dios intervino de forma milagrosa. Tan milagrosa era que dice la Escritura que este hombre no se lo creía.
Dice la palabra que no se lo creía porque parecía que fuera una visión. Cuando Dios irrumpe y hace un milagro en tu vida, a veces no te lo crees. Dices, pero es que yo estaba mal ayer y ahora ya estoy mejor. Pero es que ayer estaba enfermo y ahora está sano. Ayer estaba cautivo, pero ahora está libre. Ayer estaba pobre, pero ahora Dios le ha enriquecido. ¿Qué pasó en ese tramo de tiempo? El Señor intervino de una forma sobrenatural. De una forma sobrenatural. El Señor intervino. Amén. Y lo va a hacer contigo hoy. Porque estoy estableciendo una palabra. Y la palabra lleva encapsulado el poder de Dios. Establezco la palabra, se libera el poder. Y estamos estableciendo una palabra. Y tenemos que estar como María, la hermana de Marta, que estaba a los pies de Jesús esperando una palabra. Amén. Esa es la actitud frente a la palabra de Dios. La actitud de María: Señor, ¿qué me vas a decir? Porque no solamente es escuchar la palabra, iglesia, también hay que ponerla por obra. Todo lo recibido en este fin de semana, usted lo toma y lo pone por obra. Porque entonces funciona cuando lo ponemos por obra. Y el ángel sacó de la cárcel a Pedro y Pedro no se lo creía. Y esto en la vida real sucede cuando alguien viene en cárceles o preso de la angustia, de la ansiedad, y viene el poder de Dios con liberación. Dice, wow, es que hasta la cara me cambió. Me siento ligero. Me siento ligero. Algo salió de mí, algo me está pasando. Estaba bloqueado y ahora puedo mirar mejor. Algo me pasó. La gente no se lo cree, pero Dios está obrando. Pedro estaba en una cárcel con una actitud de paz y confianza en el Señor. Era un prisionero con un corazón confiado en el Señor, amén. Pero hay también prisioneros que no tienen el corazón puesto en el Señor. Hay personas que están bajo cárceles emocionales, mentales, y no tienen el corazón puesto en el Señor y no confían en Dios. Dice el salmista en el Salmo 142, versículo 7, esta palabra siempre me ha ministrado. Salmos 142, versículo 7, es hablando David en la cueva de Adulán, bajo la opresión del rey Saúl, que por todas partes les estaba persiguiendo. Él exclamó y dijo, saca mi alma de la cárcel. Pero David, tú estabas libre porque no estabas encerrado. Lo que está tratando de decir el salmista es que había en él una cárcel emocional, una cárcel mental. Se sentía preso de las circunstancias. Y él dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Voy a repetirlo porque es preciosa esta palabra. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Y Jesús, cuando vino a pregonar el año agradable del Señor, Él pudo decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hay cárceles emocionales, interiores, mentales, cárceles en las cuales nos sentimos presos, cautivos y ya durante mucho tiempo. Pero el Señor hoy está dando una orden de parte de Dios de emancipación,
una orden de desalojo, de salir fuera, porque Él vino a dar libertad a los oprimidos por el diablo. Y Él vino, porque Él tiene la llave, para abrir toda cárcel emocional en tu vida en esta misma mañana. Él tiene el poder para hacerlo, porque no va a dejar que sufras más por el enemigo. No va a dejar que el enemigo te ningunee, te vapulee, que el enemigo juegue contigo. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que sus hijos disfruten de la vida eterna. Ese es el plan de Dios, iglesia. Tienes que disfrutar, apropiate de esta palabra. La palabra despierta fe. ¿Cuántos tienen fe? La palabra despierta fe. La palabra despierta fe. Y ten fe para ser libre de las cárceles que estás viviendo. ¿Recuerdan aquel hombre con problemas espirituales, el Gadareno? ¿Lo recuerdan esa historia? Este hombre, dice la Escritura, que nadie podía con él. Tenía dentro una legión de demonios, pero se acercaba a Jesús, se acercaba a la libertad. Y dice la Escritura que la gente, que las personas cogían cuerdas e intentaban sujetarle. La gente cogía cuerdas e intentaba sujetarle al Gadareno. Y dice que él las rompía. Eso me da a entender que este mundo, que esta sociedad nos quiere muchas veces, que el remedio que proporciona el mundo para la gente que tiene problemas espirituales es ineficaz. Es ineficaz. No sirve. Es ineficaz. Porque una persona con problemas espirituales va a hallar la libertad solamente bajo el señorío de Cristo. Solamente bajo el señorío de Cristo. Dice la Escritura en Filipenses que se le dio un nombre por encima de todo nombre. Y ante ese nombre se arrodillan los cielos, la tierra y lo que está debajo de la tierra. Los cielos, la tierra y lo que está debajo de la tierra. Y lo que opera aquí en la laguna también se arrodilla delante del Señor Jesús. Amén. Con ese nombre, es por ese nombre. Solamente eres libre por el señorío de Cristo. Cuando te rindes a Él realmente y dices: Señor, no puedo más, Padre. Suelto el control de mi vida. Mira mis heridas, mira mis prisiones, mi cautiverio, mi cárcel. Te lo manifiesto, Señor, en plena transparencia a ti. Allí es cuando el Señor mueve su mano sanadora, iglesia. Es allí. La sociedad puede darnos consejería, terapias psicológicas, darnos psicotrópicos, darnos un montón de soluciones a nuestro problema, pero solamente es en Cristo. En Cristo, donde está la verdadera libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos quieren ser libres? ¿Cuántos quieren ser libres? Amén. Aleluya. Queremos ser libres en el Señor, porque venimos con un corazón hambriento por su palabra, y su palabra produce fe. Y su palabra hoy te está desafiando. Su palabra hoy te está desafiando. Tal vez hoy sea el último día que tomes las pastillas para dormir. ¿Alguien lo creyó? Tal vez hoy sea el último día en que saques esa, ansiedad dentro de ti. ¿Puede ser hoy el último día, iglesia? ¿Puede ser hoy el último día? Con Cristo. Con Cristo. Puede ser el último día con Cristo. Con Cristo. Yo no sé cómo has venido hoy a este lugar. No sé, porque cuando uno se propone a ir a la iglesia, se desatan los 1000 infiernos. Cuando uno se propone el domingo a estar en la casa de Dios, se desata toda una guerra para desanimarnos. Pero si estás aquí, has sido convocado por el Señor.
Hay propósito hoy en este lugar para tu vida. Hoy es un día diferente. Hoy es un día diferente para tu vida, iglesia. Solamente muéstrate delante de Dios. Di como aquel salmista: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre, Señor. Me rodearán los justos y tú me serás propicio. Yo quiero que por un instante hagas una mirada introspectiva a tu vida espiritual. Haz una mirada introspectiva adentro de ti y di: Señor, Señor, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no avanzo? Siento cadenas en mi vida, cadenas que me echan hacia atrás, cadenas que me oprimen, cadenas que me impiden avanzar. Hoy quiero ser libre. Díselo al Señor, iglesia. Hoy necesito salir de aquí y las próximas horas sentirme libre, Señor. Lo necesito, lo necesito. Y cuando una iglesia se apropia de la libertad que está en Cristo, una iglesia empieza a ser relevante. Amén. Cuando la iglesia, como cuerpo de Cristo, tomamos la libertad que hay en el Señor, empezamos a ser una iglesia relevante, porque llevamos el reino de Dios allá donde vamos. Y aunque en un principio Herodes Agripa I se quiso oponer al avance de Dios, Herodes Agripa murió por un juicio de Dios, pero el evangelio siguió avanzando. La iglesia siguió fortalecida, la iglesia siguió caminando y las puertas del Hades no prevalecieron contra ella. ¡Wow! ¡Wow! Las puertas del Hades, los infiernos no prevalecieron contra ella, porque somos la iglesia del Señor Jesucristo, que compró en la cruz del Calvario. Hermano, no eres alguien insignificante, no eres alguien sin valía. Cristo te dio la valía, Cristo te dio el sentido, Cristo te dio la identidad. Iglesia, tienes identidad, tienes identidad. Estoy soltando una palabra profética. Tienes identidad, tienes valía en esta mañana. El Señor te ha llamado. Eres el tesoro de Dios, lo más preciado de Dios, la niña de los ojos de Dios. Tú eres, iglesia. Ha entregado su vida por ti para levantarte. Y en estos últimos tiempos el Señor quiere que la iglesia viva, se apropie de la vida abundante. Hay provisiones de la muerte y de la resurrección de Jesús. Hay provisiones para nosotros como hijos que emanan de la cruz del Calvario, de la muerte y de la resurrección. Nosotros podemos decir hoy que el Señor ha resucitado y está con su iglesia hoy aquí en la laguna. El Señor vive todavía. Aleluya. Parece que lo decimos y estamos diciendo algo que ya es sabido. No, no es sabido. Todos los días Cristo vive. Cristo se levantó de los muertos. Mucha gente murió, mucha gente se levantó y murió. Pero el Señor dice la palabra que murió y al tercer día se levantó. Y se levantó con máximo poder. Con máximo poder y máxima autoridad. Y esa autoridad te la ha delegado a ti. En mi nombre harán señales, prodigios, echarán demonios. En mi nombre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nombre sobre todo nombre. Nombre, dice Jesús, y cualquier cosa que pidáis en mi nombre os será hecha. Es en el nombre de Jesús y bajo el señorío de Cristo, iglesia. Allí ocurren las cosas. Es allí donde Dios interviene de una manera sobrenatural. Yo te pido, ponte de pie y levanta tus manos al cielo. Y si la palabra ha engendrado fe en tu vida, te voy a pedir que pases aquí adelante, porque el Señor hoy va a sacar presos de la cárcel. El Señor hoy va a obrar. El Señor hoy va a obrar.
Yo te pido, iglesia, si quieres que oremos por ti, pasa aquí adelante. El Señor está en este lugar. Sin miedo, pasa aquí. Vamos a orar por ti y a declarar que vas a ser libre en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Si podemos